Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de Daniel. Dios nos ha mostrado algunos detalles que entran a configurar aquel plan que nos había sido dado por medio del señor Armstrong, y es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes, mis queridos hermanos, y darles esta información de palpitante actualidad, que es esta profecía del libro de Daniel. Con la ayuda de Dios vamos a continuar esta serie hasta que terminemos el libro en los próximos semanas y meses. Pues bien, como les digo, vamos a continuar hoy. Ya hemos visto hasta el capítulo 6 del libro de Daniel, y hoy vamos a continuar con el capítulo 7, buscando siempre la ayuda de Dios para entender el mensaje que Él consignó para nosotros aquí por medio de este gran siervo de Dios que fue el profeta Daniel. Les pido entonces que busquen en sus Biblias el capítulo 7 del libro de Daniel y veamos cómo esta información es siempre de importante, de palpitante actualidad para nosotros. Es una gran bendición de Dios el poder entender las palabras que Él nos ha revelado y que están escritas aquí desde hace tantos años y que sin embargo siempre tienen un significado, como les he dicho, que tiene mucho que ver con la vida de hoy y con los años ya próximos que se acercan. Capítulo 7 del libro de Daniel, veamos el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Belsasar, tal como lo vimos en el capítulo 5, era hijo de Nabónides, y aunque los datos, los anales de la historia no lo consideraban un rey de Babilonia, porque el que tenía el título oficial era su padre, cuyo nombre era Nabónides, como lo vimos en el capítulo 5, pero ciertamente este Belsasar, como estudiamos, era nieto de Nabucodonosor y fue dejado a cargo del gobierno de Babilonia mientras su padre, según todas las indicaciones históricas que hay, estaba en el exilio durante varios años, parece como 10 años. Algunos de los datos históricos que tenemos es que los sacerdotes de Marduk no lo apoyaron, y todo parece indicar es porque él depuso a otro cuñado de él que estaba en el trono de Babilonia, y este seguramente no contaba con el apoyo de los sacerdotes, y yo creo que ustedes saben que aún en el día de hoy es importante en el sistema babilónico del mundo en que vivimos contar con el apoyo religioso de los que controlan este aspecto de la vida humana. En fin, es solo un detalle que quería mencionarles. Por eso por alguna razón en todo caso, este Belsasar estuvo a cargo, o fue dejado encargado del gobierno de Babilonia. Entonces dice, en el primer día de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Tengan esto en cuenta. Ustedes van a ver que a medida que nosotros estudiemos este capítulo, de pronto aparecen nuevos datos que antes Daniel no había mencionado en la primera vez que hablamos, por ejemplo, de la bestia, de la cuarta bestia. Luego vamos a ver que menciona algunos otros datos que al principio no fueron mencionados. Por eso dice aquí, escribió lo principal del asunto. Cada una de las palabras que están escritas aquí es importante. Por alguna razón Dios lo inspiró para que escribiera lo principal del asunto, y así tenemos entonces en mente de que hay pequeños detalles que se agregan a medida que profundizamos en el estudio de este capítulo. Versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora ya hemos visto que el significado de mar o de abismo en la Biblia, por ejemplo, mar y abismo es lo mismo. Veamos, por ejemplo, en Génesis, dejando que la Biblia se interprete ella misma. Dejemos que Dios nos instruya según las mismas información y los datos que Él nos da. En el capítulo 1 del Génesis empezamos a ver como mar y abismo, que vamos a ver que se repite mucho en el libro del Apocalipsis,
porque el libro del Apocalipsis sigue muy de cerca los datos que están consignados en Daniel, como ustedes lo saben muy bien. Pero ¿qué significa esto del mar y de los vientos que combatían en el gran mar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y sabemos que se volvió desordenada y vacía porque Dios no la creó en vano, como dice el capítulo 45 del libro de Isaías. Sabemos que Dios la creó en orden. Y luego se volvió desordenada y vacía por la rebelión de Satanás el diablo. Pero fíjense lo interesante que dice, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora veamos qué es lo que significa abismo. Luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que aguas y abismo es lo mismo en la terminología bíblica. Pero veamos en el simbolismo que la misma Biblia nos va a dar, vamos a ver cómo abismo y mar significa algo muy especial en la terminología profética. Tengan todo esto en cuenta, mis queridos hermanos, porque esto nos ayuda a entender más la palabra de Dios. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, vamos a ver una explicación de esto, dice en el versículo 7, capítulo 11, versículo 7 del libro del Apocalipsis dice, hablando de los dos testigos, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Ahora es muy interesante que aquí lo llama abismo, y en Daniel dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, en el versículo 2 del capítulo 7, dice, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, en Apocalipsis 11, 7, se habla de cuando hayan acabado su testimonio los dos testigos, la bestia que sube del abismo. O sea que abismo y mar en la terminología profética, en el simbolismo profético, es lo mismo tal como lo vimos en Génesis. Se usan estas dos palabras. Ahora, vean algo muy interesante en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar. O sea que vemos algo, francamente, un gran paralelo con el capítulo 7 de Daniel. Daniel dice, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y dice aquí, volviendo al capítulo 13 de Apocalipsis. No los quiero confundir, pero estén listos para ir comparando todo esto, para que este cuadro vaya quedando claramente pintado en la mente de ustedes como Dios nos lo quiere dar siempre, como nos lo dice la Escritura, un poquito aquí y un poquito allá. En el capítulo 13 dice, del Apocalipsis, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que aquí la ve subir del mar, y en el capítulo 11, versículo 7 dice que la bestia que sube del abismo. O sea que abismo y mar es lo mismo, es lo primero que quiero que entiendan. Ahora veamos qué significa simbólicamente, además de significar el mar, qué significa en profecía. Ahora, vean ustedes, en el capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que estamos hablando aquí de tribus, pueblos, lenguas y naciones. Ahora, dejemos que la misma Biblia nos diga lo que esto significa. En el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, dice aquí, capítulo 7 del libro del Apocalipsis, capítulo 17 del libro del Apocalipsis, versículo 1. Vamos a ver que la misma Biblia se interprete. Eso es lo que estamos haciendo. Capítulo 17, versículo 1 del libro del Apocalipsis dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea que ya vimos que aguas y abismo significa lo mismo en Génesis 1. Ya lo vimos, aguas y abismo. Ahora, en Apocalipsis 11 vimos que abismo significa mar, porque
en Apocalipsis 13 la bestia sube del mar y en Apocalipsis 11 sube del abismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que aguas, abismo y mar es lo mismo. Ahora, sigamos escudriñando para saber ahora entonces cuál es lo que esto significa en profecía. Véanlo ustedes. Y dice, entonces, en el versículo 15 del capítulo 17, versículo 15 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, vamos a ver que la misma Biblia nos va a decir lo que esto significa. O sea que Dios quiere que escudriñemos, fíjense ustedes todos los detalles que hemos tenido que tener en cuenta para entender lo que esto significa. Capítulo 17, versículo 15 dice, me dijo también, las aguas, capítulo 17, versículo 15 del libro del Apocalipsis, dice, me dijo también, las aguas que has visto, y ya vimos que aguas y abismo es lo mismo según Génesis 1, que lo acabamos de leer, pero veamos en lenguaje profético lo que la Biblia nos va a enseñar en el simbolismo profético. ¿Qué significa? Véanlo aquí. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí lo tienen. Entonces, abismo, mar o agua significa la humanidad. Eso es lo que significa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. La misma Biblia se está interpretando, mis queridos amigos y hermanos. Es muy interesante dejar esto, mantener siempre fija esa lección en nuestra mente. Siempre tener eso listo para entender entonces la profecía. Entonces ya vimos lo que significa entonces que estas bestias subían del mar, o sea que suben del género humano, suben de diferentes pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces volvamos a Daniel capítulo 7 y versículo 2 y continuemos nuestro estudio. Capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué quiere decir eso? Que estas bestias que suben son y surgen a raíz de batallas que vamos a ver que tuvieron las unas con las otras y se creó una sucesión de imperios siempre basados en la guerra y en la violencia, que es el sistema de este mundo. Entonces aquí lo que Daniel está viendo es los conflictos humanos a lo largo de la historia han generado estos imperios que estamos viendo aquí. Mirá yo en mi visión de noche aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, o sea, en la inmensa multitud de naciones, pueblos y lenguas del mundo. ¿Y qué vemos entonces? ¿Cuál es el resultado? Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea que ese es el resultado. Cuatro grandes imperios, como lo vamos a ver, diferentes el uno del otro, subían del mar. O sea que Daniel nos va a dar la sucesión de esos imperios. Muy bien. Ahora veamos una cosa, que la misma Biblia aquí en el capítulo 7 nos enseña lo que significa esta sucesión de bestias. Dice, veamos como en el versículo 16, veamos como en el versículo 16 del capítulo 7, la misma Biblia nos va a dar la interpretación de lo que significan las cuatro bestias. Veanlo ustedes. Capítulo 7, versículo, versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. O sea, de esta visión que Daniel había tenido. Y luego que dice, la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea que lo que nosotros interpretemos aquí, nos estamos basando en lo que la misma Biblia dice. Dice, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Vean ustedes el versículo 17, ahí está. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, o sea que van a surgir del género humano, cuatro grandes reyes, dice, es lo que la Biblia misma dice, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, vean ustedes, como el versículo 23, vean ustedes todos los detalles que hay que tener en cuenta para poder
ir basados en lo que la Biblia dice y no dejarnos desviar por nuestra propia imaginación. Ahora vamos a ver que reyes también significa reinos. O sea que los reyes, en cierta forma, son los que le dan el inicio. Reyes destacados en la historia, como vamos a ver Ciro el Persa, Alejandro Magno, Julio César. Ellos son los que, por decirlo así, inician una serie o una dinastía que es la que va a constituir un reino a lo largo de varios siglos. Pero la misma Biblia a los que llama reyes también los llama reinos, porque reinos es lo que habría de existir bajo la autoridad de ellos, y aún después de la muerte de ellos habría una sucesión o una dinastía. Entonces vean todos los detalles que hay que tener en cuenta. No son solo 4 reyes, sino 4 reinos. Ahora, ¿cómo sabemos que son 4 reinos? Vean ustedes el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. Y aquí el versículo 16 nos acaba de decir, el versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Pero en el versículo 23 a la cuarta la llama un cuarto reino. O sea que la misma Biblia nos está diciendo aquí que en este contexto reyes y reinos significa lo mismo. Vean, tengan en cuenta todos esos detalles, hermanos míos, para poder entender lo que Dios nos da, un poquito aquí y un poquito allá. Entonces volvemos a leer el versículo 23 para saber que son reinos, no solo reyes, sino reinos. Veamos, me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. O sea que si es un cuarto reino, hubo uno primero, uno segundo, uno tercero y uno cuarto. Ahí está, claramente explicado. Un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Aquí los llama reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Muy bien. O sea que ya podemos entonces basarnos aquí y continuar en el versículo 3 sabiendo que se trata de reinos. Entonces volvemos a Daniel capítulo 7 y versículo 3. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Entonces ya vemos que de la misma humanidad han surgido 4 reinos, 4 grandes reinos. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia aquí. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. O sea que en el simbolismo de la Biblia, Dios con una sola palabra nos dice mucho. Dice que la primera era como león y tenía alas de águila. Ahora, para Daniel no era nada nuevo que el imperio babilónico, el símbolo del imperio babilónico era el león. Estaba en las murallas de Babilonia, en ladrillo vidriado, y que hoy, hasta el día de hoy, se conservan las esculturas o los grabados de los leones que eran símbolo de Babilonia. Entonces era fácil identificar que este símbolo ya existía en los días de Daniel, y él mismo que vivía en Babilonia, seguramente cuando iba por las calles de Babilonia, veía estos leones, o sea que no era nada nuevo. Pero fíjense, y verá la secuencia, lo interesante, dice, y tenía alas de águila. O sea que estamos hablando del el primero de esos reinos del imperio babilónico. Entonces lo primero que pensamos aquí es que esta visión es un paralelo que nos presenta diferentes símbolos de los mismos reinos que Daniel le interpretó a Nabucodonosor en el capítulo 2. O sea que vamos a ver que la misma secuencia de reinos. En el capítulo 2, ustedes recuerdan que Daniel le explicó, en el capítulo 2, versículo 37, dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dice, donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo. Y fíjense que el león lo llaman el rey de la selva. O sea que tiene que ver con este mismo simbolismo del capítulo 2, versículo 37. Dice, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea que aquí en la imagen que Nabucodonosor vio en el sueño, la cabeza de oro corresponde entonces al león. Nabucodonosor es esa cabeza de oro, era un rey y era un reino. Aquí es un rey y es un reino, es el león. Y luego vemos, vean ustedes cómo es interesante que Dios está dando diferentes detalles nos está dando en diferentes símbolos. Y vamos a ver cómo corren paralelas esta visión del capítulo 2 y la visión del capítulo 7.
Tengamos todo esto en cuenta, hermanos míos, para que dejemos que la misma Biblia, el mismo Dios nos instruye aquí por medio de su palabra, si respetamos lo que está escrito aquí. Entonces dice, la primera era como león, volviendo a Daniel 7:4, y tenía alas de águila. Ahora, ¿qué significa eso de que tenía alas de águila? Dejemos que la misma Biblia nos aclare esto. Véanlo ustedes en Jeremías capítulo 4. Ustedes saben que Jeremías durante 40 años estuvo anunciando la destrucción de Jerusalén, que habría de ocurrir a manos del imperio de Babilonia, dirigido por Nabucodonosor. Yo creo que ustedes eso lo saben muy bien y esto nadie lo pone en duda. Pero vean lo interesante como Jeremías ya había hablado de esto y Daniel conocía los escritos de Jeremías. Ustedes recuerdan, en el capítulo 9 dice que estaba mirando atentamente en el libro escrito por Jeremías. O sea que todo esto le ayuda a Daniel a empezar a entender y nos da a nosotros entonces la idea de lo que estamos hablando aquí. Vean ustedes Jeremías capítulo 4 y versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. O sea que cuando se toca trompeta quiere decir hay guerra, o sea que viene una invasión. Versículo 6, alzad banderas en Sión, huid, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Versículo 7, el león sube de la espesura. Ahí está, el león sube de la espesura. ¿Está hablando Dios de quién? De Babilonia. El que lea el libro de Jeremías sabe que Jeremías estaba anunciando la invasión babilónica que habría de destruir a Jerusalén. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de cilicio, en fin. Ahora vean ustedes algo muy interesante en el versículo 13, capítulo 4, versículo 13, vamos a entender por qué tenía alas. Las alas significan la rapidez del desplazamiento de las tropas de Babilonia bajo Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 13, he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Entonces ya vemos la imagen del águila. Dice, ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Ahora vean el libro de Habacuc, que está un poco más adelante, y verán que también nos habla de lo mismo. Libro de Habacuc, uno de los profetas menores, capítulo 1 y versículo 5. Todo esto nos sirve para poner a funcionar todos los datos que hay aquí en la Biblia y que Dios los ha consignado por alguna razón. Veamos aquí el capítulo 1, versículo 5. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. O sea que el símbolo del imperio caldeo de Babilonia era un león con águilas que daba a entender la rapidez, no solo el poder y la fuerza del león como rey de la selva, sino la rapidez del desplazamiento, y veamos lo descrito aquí por los mismos profetas. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. O sea que las alas representan la rapidez del desplazamiento de los ejércitos. Entonces ahí está explicado, basado en el mismo simbolismo de la Biblia, lo que significa este león con alas de águila. Ahora volvemos al capítulo 7, versículo 4 de Daniel y continuemos. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, o sea que el león perdió la rapidez del desplazamiento por alguna razón. Y vean ustedes algo muy interesante, cuando se estudia la historia, ustedes ya estudiamos la locura de Nabucodonosor en el capítulo 4. Ustedes tienen que recordar toda esta secuencia porque vamos edificando sobre los bloques ya establecidos. Y todas las indicaciones históricas nos muestran de que después de la locura de Nabucodonosor, que estudiamos en el capítulo 4, él murió muy poco tiempo después de que recobró la razón y ya Babilonia no alcanzó a dilatarse más y sus ejércitos ya no corrían para devorar presas ajenas, como está escrito en Habacuc y en Jeremías, porque perdió
por decirlo así, su expansión, ya no se desplazaba más para agrandar su territorio. Entonces dice, yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. O sea que esto está dándonos Dios aquí el simbolismo también de lo que le pasó a Nabucodonosor. Y recuerden ustedes, eso de que le fue dado corazón de hombre, en el capítulo 4 que ya estudiamos, capítulo 4 del libro de Daniel, recuerden ustedes en el capítulo 4 y versículo 16, cuál fue la sentencia que se dictó contra Nabucodonosor a causa de su orgullo, que habría de ser humillado durante 7 años, 7 tiempos pasarían sobre él. Y entonces, ¿cuál es la sentencia? Capítulo 4, versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. O sea que tuvo corazón de bestia, o sea, razón. La mente, la razón y el corazón a veces son sinónimos en la Biblia, no siempre, pero en este caso la misma Biblia nos indica de que está refiriendo a la razón. Ahora vean ustedes, volteen la página, en el capítulo 4, versículo 34, cuando Nabucodonosor terminó los 7 años de la maldición que cayó sobre él, ¿qué dice? Mas al fin del tiempo, o sea, al fin de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Qué es su razón? Su corazón de hombre. Ahí está. Si ustedes comparan 4:16 con 4:34, van ustedes a ver. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea que le fue dado otra vez corazón de hombre, y es lo que Daniel nos está describiendo aquí en su visión del capítulo 7, versículo 4. Ya les dije que después de la locura de Nabucodonosor no hubo más expansión del imperio babilónico, y fuera de eso le fue dada razón cuando cuando recobró la razón después de que había sido humillado durante 7 años a causa de su orgullo. O sea que aquí está el simbolismo de todo esto compilado en forma asombrosa, todo lo que Dios nos dice en unas pocas líneas. Yo estaba mirando, vuelvo al versículo 4 del capítulo 7 de Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Lo acabamos de leer. El mismo Nabucodonosor dijo, mi razón me fue devuelta, y le habían dicho que era que corazón de bestia le sería dado, y después su corazón de hombre le fue devuelto. Aquí está descrito eso en lenguaje simbólico, mis queridos amigos. Ahora veamos el versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Ahora recordemos que para Daniel esto era tiempo futuro. Para nosotros ya es pasado, pero veamos lo que dice aquí. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Sabemos que son 4 reinos. Ya está escrito aquí, ya lo leímos, el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y ya vimos el capítulo 2 de Daniel, y vimos que los 4, hay una sucesión de 4 imperios, le dijo, después de ti, en el versículo 39 del capítulo 2 de Daniel, que es lo que dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego, ¿y cuál era ese? El pecho y los brazos de plata. Entonces, a ese corresponde entonces al imperio de los medos y de los persas. Los brazos, tenía 2 brazos de plata, el pecho y los brazos de plata, los medos y los persas. Ahora, muy interesante que aquí está representado por un oso. Aquí, allá en la primera visión era la estatua de un hombre, aquí son 4 bestias diferentes la una de la otra. Volviendo a Daniel capítulo 7, versículo 5, dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Ahora, cuando uno estudia la historia, y sabiendo ya que este es el segundo imperio que habría de surgir, que es el imperio medo-persa, sabemos que de un lado se alzaba más que del otro. ¿Por qué? Porque primero surgió los medos, fueron los primeros en empezar a adquirir poder, porque los medos contribuyeron a la caída de Nínive, a la caída del imperio asirio.
que existió antes del imperio babilónico. Todos estos datos es muy interesante tenerlos y estos se los doy yo, no les puedo dar todos los detalles, pero para que ustedes tengan en mente los puntos principales cuando ustedes por su propia iniciativa estudien historia, esto nos ayuda y les va a ayudar a tener más clara toda esta visión panorámica de la profecía que estamos teniendo aquí. Pero resulta que aunque los medos fueron los primeros en surgir a raíz de su victoria sobre Nínive, empezaron a adquirir poder, a llenar el vacío de poder que dejó el imperio asirio a su caída. Después los persas empezaron a surgir y llegaron a alcanzar más poder. Y todos han entendido de que esta bestia de los medos y de los persas, dije que se alzaba de un costado más que del otro, quiere decir que los persas alcanzaron mayor poder que los medos. Dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Ahora, ¿qué significan estas 3 costillas? Cuando estudiamos la historia sabemos que Ciro el persa, con el Ciro el persa, que era rey de los medos y de los persas, conquistó los 3 reinos principales que le habrían de dar a él el predominio y a sus descendientes durante más de 200 años, desde el año 539, cuando cayó Babilonia, que habría de prolongarse hasta la derrota del imperio medo-persa a manos de Alejandro Magno en el año 331. O sea que más de 200 años se prolongó el imperio de los medos y de los persas. Entonces se alzaba más de un costado que del otro y tenía en su boca 3 costillas. Ahora, ¿cuáles son esas 3 costillas? Bueno, los 3 reinos claves que Ciro conquistó él y su hijo Cambises. Ahora, ¿cuáles fueron esos? Fueron el reino de Lidia. Lidia dominaba el Asia Menor. Lástima que aquí no tengo un mapa, aunque aquí hay un mapa detrás, pero el Asia Menor, no hay suficientes detalles, pero ustedes lo pueden buscar en los que tengan el curso por correspondencia de las 2 elecciones que salió por allá por los años 70, tal vez puedan revisar esto, muy interesante, y ahí está todo. Yo estoy tratando de repasar toda esta información y hacerla más vívida en la mente de ustedes. Ahora, el reino de Lidia dominaba el Asia Menor. Ese fue una de las costillas claves que tenía el oso. Eran los 3 grandes reinos que había en todo ese territorio. La segunda costilla fue Babilonia, o sea que conquistó a Lidia, conquistó a Babilonia, y la tercera fue Egipto. Y una vez que tenía esos 3, francamente ya no tenía rival. Ya no tenía rival. Babilonia, Lidia, Babilonia y Egipto. Hemos entendido en el estudio de la historia que son esas 3 costillas que tenía en la boca este oso. Y se le dijo, y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. O sea que ya después de tener estos 3 reinos claves en el bolsillo, por decirlo así, ya nadie le podía impedir mayor expansión para devorar otros reinos más pequeños. Por eso dice, devora mucha carne. O sea que ya estamos basando la información que nos da la profecía con la información que nos da la historia, con los datos que nos da la historia. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Ahora ya vimos que el leopardo es más rápido que el oso, naturalmente, mucho más rápido que un oso, y aquí no únicamente tiene 2 alas, como las tenía el león, como ya vimos que describía la presteza y la rapidez de los movimientos de los ejércitos babilónicos. Este leopardo tiene 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora sabemos que en la visión de la estatua, esta visión del leopardo corresponde entonces a la tercera parte de esta estatua, que era la cabeza de esta imagen era de oro fino. Estoy leyendo el versículo 32, ya vimos que es Babilonia, que corresponde al león, su pecho y sus brazos de plata. Vimos que son el imperio medo y de los medos y de los persas. Dice, y su vientre y sus muslos de bronce. O sea que el vientre y los muslos de bronce de la estatua de Daniel 2 corresponde aquí a este leopardo que tiene 4 alas en las espaldas. Y dice, también tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora vamos a ver lo de las 4 cabezas. Pero veamos entonces cuán interesante aquí, que corresponde a las piernas
el vientre y los muslos de bronce, que es donde está la fuerza para correr. O sea que si hay un paralelo aquí, la fuerza para correr en las entrañas y los muslos de bronce corresponden entonces a la rapidez del desplazamiento de Alejandro Magno. Ahora, ustedes los que han estudiado historia, y si no les doy unos pequeños datos, Alejandro Magno tenía apenas un poco más de 20 años cuando empezó la conquista del mundo de aquel entonces, y la rapidez de los movimientos de Alejandro Magno no tiene paralelo en la historia militar. Por eso aquí la misma profecía nos da el dato de que era un leopardo, que de por sí es muy rápido, y fuera de eso tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Y ustedes recuerdan, los que han estudiado historia, que en el año 333 fue cuando Alejandro, al mando de unos 30.000 hombres, ahora en aquel entonces los ejércitos podían ser mucho mayores, pero al mando de 30.000 hombres, según unos historiadores, según otros 35.000 hombres, Alejandro cruzó el estrecho de los Dardanelos que dividía a Europa de Asia. Alejandro, por decirlo así, ustedes saben, provenía de Europa, de la región de Macedonia, donde Filipo era su padre, rey de Macedonia. Y Alejandro entonces, después de haber estudiado bajo la dirección de Aristóteles, entró al mando de este gran ejército. Era grande, pero vamos a ver que no era muy grande en comparación con el ejército de los medos y de los persas, pero al mando de 30 o 35.000 hombres, según los historiadores, unos dicen que 30, otros que 35.000, Alejandro entró en el territorio del Asia, cruzando el Helesponto o el estrecho de los Dardanelos, entró en territorio europeo, y 2 años más tarde, en el año 331, en la batalla de Arbelas, Alejandro derrotó al ejército de los medos y de los persas, que lo constituían 600.000 hombres. O sea que Alejandro con 30.000 destruyó un ejército de 600.000. Que estaban al mando de uno de los Daríos, porque hubo varios Daríos entre los medos y los persas, y este rey fue derrotado entonces por Alejandro Magno en el año 331, o sea que el imperio de los medos y los persas se había prolongado, se había afirmado con la caída de Babilonia en el año 539 y se prolongó oficialmente, según la historia, hasta la batalla de Arbelas, cuando Alejandro Magno en el año 331 con 30.000 hombres derrotó a 600.000 hombres, que era el ejército de los medos y de los persas. O sea que aquí la historia nos está ilustrando lo que estas visiones significan. Ahora, en cuestión de 10 años, en menos de 10 años, Alejandro llegó hasta la India, hasta el río Ganges, según algunos datos históricos, hasta el río Indo, llegó Alejandro Magno. En menos de 10 años, o sea que la rapidez con que conquistó tan inmenso territorio, como les dije, no tiene paralelo en la historia militar, y por eso entonces la Biblia nos da aquí el simbolismo de que era como un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, Alejandro murió en el año 323, 10 años después de haber cruzado el Helesponto o el estrecho de los Dardanelos en el año 333. A los 10 años, a la edad de 33 años, murió Alejandro Magno en Babilonia. Murió de una fiebre y murió de 33 años en el año 323. Después de la muerte de Alejandro, finalmente, por el año 305, 4 de sus generales principales se dividieron el imperio de Alejandro Magno, o sea que en forma asombrosa, como les digo, Daniel estaba viendo aquí visiones para el futuro, y nosotros ahora mirando hacia atrás en la historia, vemos como literalmente se cumplió cada uno de los pasos de esta profecía que Dios le mostró en las visiones, en su lecho, en aquella noche. Entonces, los nombres de los 4 generales de Alejandro Magno que se dividieron el imperio fueron Casandro. Casandro se tomó a Grecia y a Macedonia, que era la primera parte del imperio que fue de Alejandro Magno, porque el primero, él era de Macedonia y conquistó a Grecia. Entonces Grecia, su padre Filipo conquistó a Grecia, entonces Alejandro dominaba toda esa región. Esa la tomó Casandro, uno de los principales generales de Alejandro. Luego la región del Asia Menor,
y de Tracia. Ustedes pueden mirar mapas en los libros. ¿Por qué no estudiar estas cosas? La tomó Lisímaco, que fue otro de los generales principales de Alejandro. Luego la región de Babilonia hasta la India, esa quedó en manos de Seleuco, o sea que cogió la mayor parte del territorio de lo que había conquistado Alejandro, como les dije, en forma sumamente rápida. En 10 años conquistar un territorio tan inmenso, como les digo, únicamente lo logró él, y por eso Dios nos da este simbolismo del leopardo. Y la región de Egipto la tomó Ptolomeo. Ahora, con los años, finalmente Seleuco se apoderó de toda la parte norte, y finalmente no quedaron sino Seleuco y Ptolomeo, que a lo largo de la profecía se convertirán en el rey del norte y en el rey del sur, y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 11 del libro de Daniel. En todo caso, interesante, yo les doy todos estos datos históricos para que ustedes tengan en cuenta estas cosas y vean cómo Dios ha ilustrado lo que habría de ser la historia del ser humano. De antemano, Dios predijo lo que habría de ocurrir y se ha cumplido, y la historia lo corrobora en forma asombrosa. Ahora, a los historiadores y eruditos les queda muy difícil creer de que estas visiones verdaderamente las tuvo Daniel antes de que esos imperios surgieran. Pero nosotros sabemos que fue así y nosotros creemos, porque creemos en el inmenso poder de Dios. Muy bien. Veamos entonces lo que dice aquí. Dice 4 cabezas y le fue dado dominio. Es la última línea del versículo 6, le fue dado dominio. Y francamente, si no es porque Dios permitió de que Alejandro tuviera esas victorias, como la de vencer con 30.000 hombres, un ejército de 600.000, fue porque le fue dado. O sea que la grandeza verdaderamente no era tanto el genio de Alejandro Magno, que sin duda lo tenía, pero fue porque Dios permitió de que estas cosas ocurrieran, porque la misma Biblia nos dice aquí que le fue dado dominio. Vamos ahora al versículo 7, Daniel capítulo 7 y versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea que aquí Daniel no la compara con ninguna otra bestia, porque era una bestia que nunca había visto. Por eso la iglesia ha decidido a veces utilizar una especie de antediluviano de uno de estos monstruos, triceratopo o un tipo de estos monstruos antediluvianos para... Ahora, no dice Daniel que hubiera sido así, pero a lo mejor era un tipo de bestia que él nunca había visto, y es fácil acomodar todos los cuernos que aquí se le dan y los dientes de hierro. En todo caso, es como conveniencia que se ha escogido este tipo de bestia, que ustedes recuerdan que la hemos utilizado aquí en este artículo que yo sé que muchos de ustedes tienen acerca de la bestia del Apocalipsis, y aquí vemos cómo es un monstruo de estos que tiene tipo de estos de los monstruos de la antigüedad, preadámicos. Muy bien, en todo caso, dice aquí que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Estoy leyendo la mitad del versículo 7, y tenía unos dientes grandes de hierro. Ahora es muy interesante que la identifica con el metal del hierro, y veamos entonces cómo la cuarta parte de la estatua del capítulo 2 tiene que ver con hierro. Veamos entonces en el versículo 33, en el versículo 33 del capítulo 2 de Daniel, que dice, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En todo caso, en el versículo 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Ya vemos que es Babilonia, su pecho y sus brazos de plata. Vemos que es el imperio de los medos y de los persas, su vientre y sus muslos de bronce. Ya vemos que es el imperio de Alejandro Magno, y luego sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea que aquí el metal se identifica porque dice que tenía dientes de hierro. Ahora vean algo muy interesante para que vean que no les quede duda de que estamos hablando de la misma serie de reinos. Vuelvo a leer el capítulo 7, versículo 7 de Daniel. Daniel 7, 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro,
devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Ahora vean ustedes la descripción de Daniel 2. Dice, Daniel 2, versículo 40. Daniel 2, versículo 40. Vea que aquí dice el cuarto reino. Y aquí estamos hablando de la cuarta bestia en Daniel 7. Y aquí en Daniel 2, versículo 40, estamos hablando del cuarto reino, para que no tengamos duda de que estamos hablando de la misma secuencia de imperios. Capítulo 2, versículo 40 dice, y el cuarto reino, capítulo 2, versículo 40 de Daniel, repito para que no se confundan, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Es exactamente la descripción de Daniel 7:7 después de esto, y está hablando aquí de las piernas de hierro. O sea que vemos que el paralelo es exacto, dice. Volviendo a leer 7:7, después miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora vean ustedes también, para que no les quede ninguna duda, dejando que la misma Biblia se interprete, como la secuencia es exactamente paralela entre la imagen de Nabucodonosor y las 4 veces del capítulo 7. Veamos el capítulo 7, versículo 23. Dice, versículo 19, capítulo 7, versículo 19. Entonces tuve deseo, dice Daniel aquí, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Muy bien, y vean ustedes como en el versículo 23 dice, dijo así, versículo 23 del capítulo 7 de Daniel, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea que tenemos la misma descripción del cuarto reino hablando de las bestias, y la misma descripción del cuarto reino hablando de la imagen de Nabucodonosor. Comparen ustedes esos versículos y no nos queda ninguna duda de que estamos hablando aquí de un paralelo de estos imperios que Dios, por razones que vamos a entender, nos enseña aquí con diferentes símbolos. Muy interesante entender esto, mis queridos hermanos, gracias a lo que recibimos por medio del señor Armstrong. Muy bien, el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, ya que estamos aquí hablando de la bestia, la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, 10 cuernos. Ahora es muy interesante saber qué significan cuernos. Dejemos que la misma Biblia nos lo enseñe en el capítulo 25, y veámoslo aquí, en el capítulo 7, versículo 24. En el capítulo 7, versículo 24, o sea que vamos a ver qué significan esos 10 cuernos. Los 10 cuernos que se mencionan en la última línea del versículo 7, en el capítulo 7, versículo 7, habla de 10 cuernos. Ahora vamos a ver lo que significan en el capítulo 7 y versículo 24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea que los cuernos significan reyes. Aquí está interpretado por la misma Biblia. Muy bien. Entonces dice, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, está viendo la sucesión de reyes que habrían de surgir, porque dice que se levantarán, a partir de ese imperio se levantarán 10 reyes. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, un cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que Daniel está aquí viendo como un pequeño cuerno se levanta de entre estos 10 cuernos y hace arrancar a 3 de los primeros cuernos. Muy interesante tener esto en cuenta. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. En fin, pero vamos a ver qué significa ese pequeño cuerno. Dice
En el versículo 20, veamos cómo la misma visión aquí nos está dando la interpretación de esto. Capítulo 7, versículo 20 dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces dice... en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué significa entonces ese pequeño cuerno? En el estudio de la historia sabemos, mis queridos amigos y hermanos, que a partir del surgimiento de estos cuernos se levantó otro cuerno menor que ellos. Sabemos que es el dominio religioso que alcanzó el Vaticano a lo largo de la historia. Se llama uno de los estados minúsculos porque entonces es un cuerno pequeño, y sin embargo delante de él cayeron 3 cuernos. Esto lo podemos verificar en la historia y entonces identificar de qué se trata, de qué nos está hablando aquí la profecía. La historia nos dice que después de la caída del Imperio Romano de Occidente surgió el poder del obispo de Roma. Se fue afianzando en el occidente, o sea, en la región occidental. En el año 476 se considera como la caída del Imperio Romano, cuando el último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, fue asesinado. Fue depuesto y fue asesinado, y se consideraba como el último emperador de Roma. Sin embargo, en el año 476 se considera que cayó el Imperio de Roma. Y a partir de entonces se afianzó el poderío religioso. De eso es de lo que Daniel está hablando aquí. Es del poderío religioso que empezó a surgir en Roma. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y entenderlo según todos los datos que nos da la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando cayó el imperio, el último emperador de Roma en el año 476, hubo una secuencia de 3 reinos que quisieron reemplazar a los emperadores romanos. Ahora, ¿cuáles fueron esos 3 reinos? Que fueron, y lo podemos corroborar por la historia, de que por influencia del obispo de Roma y lo que habría de afianzarse como el Estado del Vaticano, que alcanzó gran poder en la península italiana, fueron derribados 3 reyes. Y eso es lo que nos dice aquí Daniel. O sea que esto no es sino compararlo con la historia para entender de qué es de lo que está hablando. Dice, en el versículo 8 dice, volviendo al versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que aunque era pequeño, hablaba grandes cosas. ¿Por qué? Porque era un poderío religioso. Y habló grandes cosas porque era el que llegó a reservarse el poder de darle la legitimidad a los emperadores. Por eso se dice que hablaba grandes cosas, porque del poderío de este pequeño cuerno dependía, por decirlo así, la legitimidad de los que surgieran como emperadores de Roma en el occidente. El Imperio Romano, simbolizado por las 2 piernas de Daniel en el capítulo 2, fue dividido por el emperador. No recuerdo el nombre del emperador, pero está escrito en uno de los artículos que yo les he enviado, que significan las 2 piernas. El Imperio del Oriente, cuya capital fue Bizancio, que hoy se encuentra en lo que es Turquía, o sea, en el Imperio Bizantino. Y en el Occidente, que significa la otra pierna, si vamos a hablar en el lenguaje simbólico, estaba Roma. Ahora, el Imperio de Roma, como les dije, cayó en el año 476, y eso es lo que tenemos que entender, que fue la herida mortal que vamos a entender cuando estudiemos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Estos detalles es muy importante tenerlos en cuenta. Ahora, como les digo, después de la caída del Imperio Romano surgieron 3 reinos sucesivos
sucesivos en la península italiana. El primero de ellos fue el reino de los vándalos. El reino de los vándalos invadieron hasta el norte de África, y allí se instalaron, y luego ellos se declararon como la continuación del Imperio Romano en el occidente. Y luego, después de los vándalos, que fueron derrotados finalmente por Belisario y Justiniano, que era el que surgió como emperador en el oriente y luego vino a restablecer el imperio de Occidente. Todo esto son muchos datos históricos, pero que es muy importante tener en cuenta. Espero que no les parezca esto muy complicado, pero es como podemos entender con absoluta certeza el cumplimiento de lo que Daniel nos está dando aquí. Ahora, después de que los vándalos fueron vencidos, surgieron también el segundo reino que surgió fue el reino de los érulos. El reino de los érulos, que estaban bajo el mando de Odoacro. Esta era una tribu germánica, los érulos, y ellos dominaron a Roma, dominaron la península italiana desde el año 476, que cuando cayó y fue depuesto Rómulo Augustulo, el último que se consideraba de los emperadores de Roma, hasta el año 483. Y luego, después de los érulos, vino otro grupo que derrotó a los érulos, que fue el reino de los ostrogodos bajo Teodorico. Y el reino de los ostrogodos se instaló en Roma después de los érulos. Ahora, son 3 reinos que surgieron, y en la historia podemos verificarlo, que los 3 fueron derrocados por influencia del pequeño cuerno del cual Daniel habla, que identificamos como el poderío del obispo de Roma. Por las instigaciones de él fueron derrocados estos 3 reinos, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Los 3 fueron derrocados. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual fueron derrocados o fueron arrancados? Es muy interesante entender esto. La razón es que los líderes y estos pueblos que llegaron a invadir a la península italiana y a invadir a Roma y a dominar en Roma, no eran cristianos, pero eran arrianos, o sea que practicaban el arrianismo, que no creía en la Trinidad. Según la doctrina de Arriano, que era egipcio, Jesucristo era un ser creado, o sea que él tampoco entendía la verdad. Él creía que Jesucristo había sido creado. Ahora, y creía que únicamente eran el Padre y Jesucristo. O sea que tenía un concepto diferente. O sea que estos no profesaban la doctrina de la Trinidad. Entonces, el obispo de Roma veía en estos grupos una amenaza a la unidad religiosa del imperio que se había afianzado con Constantino a partir del año 325. Les estoy dando muchos datos aquí, hermanos míos, pero espero no confundirlos, pero para que ustedes entiendan la perspectiva histórica de lo que estamos tratando de explicar. Entonces, estos grupos no profesaban, como les digo, el credo en la Trinidad. Y por esa razón, el obispo de Roma instigó, por medio del emperador que todavía permanecía en Bizancio, en la región oriental, y desde allá fueron enviados sucesivamente los que derrocaron a uno tras otro. A los vándalos, como les dije, que fueron derrocados por Belisario y por Justiniano. Belisario fue un gran general de Justiniano, quien había después de ser el emperador que había de restaurar la línea de emperadores en el occidente, o sea, en Roma. Luego los érulos fueron derrocados por los ostrogodos, y los ostrogodos mismos por Justiniano. Ahora, la razón principal, como les dije, es que estos reinos germánicos que llegaron a instalarse después de la caída del Imperio Romano no profesaban la creencia en la Trinidad, sino que practicaban el arrianismo, y esa fue la razón principal por la cual los obispos, para no perder la unidad religiosa que antes habían logrado, instigaron para que estos 3 fueran derrocados. Eso está corroborado por la historia. Mis queridos amigos y hermanos, yo quiero suspender aquí porque todavía tenemos mucho material que cubrir. Como les digo, hay mucha historia que estudiar para corroborar cada uno de los simbolismos que Dios nos da aquí por medio del profeta Daniel, y la próxima vez vamos a continuar este estudio y vamos a revisar
rápidamente algunos de los conceptos que hemos dado hoy para que ustedes tengan en cuenta esta secuencia y podamos entender, porque esto tiene mucho que ver con el futuro ya muy cercano y de las cosas que están por cumplirse. Hasta la próxima vez entonces, espero no haberlos abrumado con muchos datos, pero ha sido, creo que algo útil para poder nosotros entender esta perspectiva profética que Dios nos quiere dar.